Hola, soy el pastor Boone de Iglesia Nueva Vida Brownsville. Qué honor es estar con ustedes aquí esta noche. Estamos en nuestra segunda semana de grupos de conexión y qué gran bendición estar en nuestro ambiente de grupo pequeño. Espero que estén haciendo nuevos amigos y conociéndose mejor, y que están disfrutando su tiempo juntos. Quiero recordarles que por favor hagan su mejor esfuerzo para llegar a tiempo y también sean fieles a su grupo de conexión y hagan lo posible por apoyarlo. Oren unos por otros y anímense y edifiquen mutuamente. Quiero extenderte una invitación. Si no tienes una iglesia a la que asistas, nos gustaría invitarte a que vengas y seas parte de nuestro servicio de adoración este próximo domingo, aquí en la Iglesia Nueva Vida Brownsville. A las 9:30 tenemos un café, con café y donas gratis. Y luego a las 10 en punto iniciamos el servicio. Tenemos un tiempo de canto, alabanza y adoración al Señor. Incluso tomaremos tiempo en medio de nuestra sesión de adoración para orar por necesidades específicas. Si necesitas sanación o tienes una necesidad en tu vida, creemos firmemente en el poder de la oración y oraremos por ti, confiando en que Dios te sanará y te levantará. Y luego de eso pasamos a la palabra de Dios. También tenemos clases disponibles para los menores de 18 años y sé que eso beneficiará definitivamente a nuestras familias. Así que espero que hagan un esfuerzo por estar en el servicio con nosotros. Espero poder conocerlos. Bueno, esta noche estamos comenzando o continuando, debería decir, en la serie Edificando sobre las promesas de Dios, y espero que hayan disfrutado la lección de la semana pasada. Este también va a ser genial. Muy bien, preparemos y comencemos aquí a edificar sobre las promesas de Dios. Sería el apóstol Pedro quien nos escribiría. 2 de Pedro 1 versículo 4. Establecimos la semana pasada que este sería nuestro versículo fundamental. Él nos escribe, por las cuales nos son dadas grandes y preciosas promesas. Las palabras que utiliza allí para describir las promesas de Dios, noten que nos son dadas a nosotros, son un regalo para nosotros. Aprendimos la semana pasada que cuando tú y yo entramos en la salvación, cuando nacemos de nuevo de agua y del Espíritu según Juan capítulo 3, cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, cuando hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, al entrar en esa salvación, somos adoptados por Dios y tenemos una herencia. Y esto es lo que Pedro está diciendo y de lo que habla en este versículo. A ti, a mí, a todos nosotros en el cuerpo de Cristo, se nos han dado estas grandes y preciosas promesas. Y luego nota cómo termina eso, que por medio de estas promesas podrías ser partícipe de la naturaleza divina, que a medida que comiences a edificar tu vida sobre estas promesas, empezarás a ver cómo tu vida cambia, vas a ver cómo cambias a medida que comienzas a ser cada vez más como Cristo, y ese es nuestro objetivo. Eso es lo que tú y yo buscamos. Así que la semana pasada aprendimos sobre una hermosa herencia que es nuestra, y hoy vamos a dar un paso más y vamos a enfocar nuestra atención en que no solo tenemos una herencia, no solo somos los hijos de Dios, sino que a Dios le encanta escucharte hablar. Él presta atención cuando hablas. De hecho, cuando hablas, Dios escucha. Él es tan atento contigo y conmigo. Y esta es una de las cosas que me conmueve profundamente, porque a veces en nuestras familias, tal vez, dependiendo de cómo fuimos criados, puede haber sido muy difícil para ti tener una audiencia con tu mamá o incluso con tu papá o con otros hermanos, otros parientes. Pero cuando entras en el cuerpo de Cristo, sucede algo asombroso.
Esa herencia, no solo eres un hijo de Dios, sino que hay poder en la oración, hay poder cuando hablas, y en eso es en lo que nos vamos a enfocar, ese poder sobreabundante, esa promesa grandísima y preciosa de que cuando oras, algo comienza a suceder, de que cuando oras, el cielo toma nota. Mateo 18, versículo 19, Jesús dijo esto, dijo, les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Básicamente lo que Jesús nos está transmitiendo a ti y a mí es que tus oraciones impactan las acciones de Dios, que a medida que comienzas a orar, eso coloca a Dios en una posición para actuar. Hoy pasaremos parte de nuestro tiempo dando pruebas de esa afirmación de que cuando oras, Dios está listo para actuar en tu favor, y vamos a considerar la historia de Elías. Elías, un profeta del Antiguo Testamento, vivió 800 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y si regresamos al libro de Primero Reyes y comenzamos a leer sobre Elías, encontramos un momento en que el reino del norte de Israel nos dice en esa historia que tuvieron unos 20 reyes, y de todos esos 20 reyes, cada uno de ellos era malvado. Pero si miraras a los 20 que estaban allí, el que más se destacaba en cuanto al mal que había en su vida y lo que hizo, tendría que ser el rey conocido como Acab. De hecho, las escrituras, Primero Reyes capítulo 21, nos dan una descripción, o podríamos decir un resumen de Acab. En Primero Reyes 21, 25, 26 se dice que nunca hubo nadie como Acab, que se vendió a sí mismo para hacer el mal a los ojos del Señor, incitado por su esposa Jezabel. Se comportó de la manera más vil al ir tras ídolos como los amorreos, a quienes el Señor expulsó delante de Israel. Entiendan, por favor, que este es un tiempo oscuro. De hecho, este es uno de los tiempos más oscuros en la historia de Israel. Los líderes, los reyes, todos son corruptos, sus corazones están fríos, están llenos de maldad, y debido a eso, ellos guían a todo el pueblo o la nación de Israel, los vuelven muy fríos hacia Dios. Pero así, como las estrellas son más visibles contra un cielo negro, al abrir el libro de Reyes en medio de esa oscuridad, aquí viene este cometa ardiente, cruzando esa negrura con el nombre de Elías. Elías, él aparece en la escena. Y cuando él aparece, simplemente diciendo su nombre, Elías, significa mi Dios es Jehová. Es una declaración poderosa, mi Dios es Jehová, y Elías vivió de acuerdo a su nombre. Él se presentó ante el rey Acab, apareció en su palacio un día y le dio, supongo, un informe del clima no solicitado. Primera de Reyes 17, versículo 1 dice, vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. Ahora se da cuenta de que Elías dijo, su nombre significa Jehová, es mi Dios. Su ataque es muy calculado. Está haciendo algo que realmente ha pensado, o podríamos decir que Dios lo está usando de esa manera porque en ese momento Israel está sirviendo a una deidad falsa, un dios pagano llamado Baal, y están adorando a Baal, quien era un dios de la fertilidad de los paganos, el dios al que miran para la lluvia y para campos fértiles. Y Elías entró allí. Su nombre, Elías, Jehová es mi Dios. Dice, les digo esto, el Dios a quien sirvo va a cerrar los cielos y no va a llover. Y él convocó un enfrentamiento.
Él dijo, dejemos que el verdadero Dios de Israel, el verdadero Dios de Israel, contra los dioses falsos de los paganos, veamos cuál de ellos es el correcto. ¿Cómo podría Elías estar tan seguro de esta sequía inminente de que no llovería? La razón por la que Elías estaba tan seguro es porque sabía que si yo oro una oración así, Dios me escucha cuando oro y Dios actúa de acuerdo a mi oración. 900 años después, las oraciones de este profeta Elías fueron utilizadas como un ejemplo. ¿Ves en el libro de Santiago? Santiago es el primer pastor de la primera iglesia que se estableció en Jerusalén. Y Santiago usó la oración de Elías como ejemplo. Santiago 5, versículos 16 al 18. Cuando una persona creyente ora, suceden grandes cosas. Elías era un ser humano como nosotros. Oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Entonces Elías oró de nuevo y la lluvia cayó del cielo y la tierra produjo cosechas nuevamente. Santiago estaba impresionado de que una oración de tal poder viniera de una persona tan común. Santiago 5, versículo 17 dice, Elías era un ser humano y luego hace esta afirmación, así como nosotros, pero sus oraciones fueron escuchadas porque oró, no elocuentemente, sino que oró con fervor. Él oró creyendo que cuando yo oro, Dios escucha y Dios actúa. Esta no fue una oración casual o tal vez incluso una oración cómoda, sino una oración radical de saber que si oro, Dios trabajará en mi favor. Y en Reyes 18, 20, 21 dice, capítulo 18, versículo 20 al 21. Haz lo que sea necesario. Señor, Elías estaba diciendo, incluso si significa no tener agua. Y así Acab envió un mensaje por todo Israel. Reunió a los profetas en el monte Carmelo y Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, entonces seguidle. Pero el pueblo no respondió nada. Y así Elías puso a los 450 profetas de Baal a decidir, debían elegir hasta cuándo van a titubear entre dos opiniones. La palabra traducida como titubear es la misma palabra hebrea que se utiliza más adelante para danzar. ¿Cuánto tiempo vas a bailar alrededor de este tema o de esta situación? Así que encontramos que o bailas con Dios y luego bailas con Baal. ¿Cuánto tiempo vas a continuar con esto? Lo que sucede a continuación es una de las historias más grandes de la Biblia. Elías dijo a los 400 profetas de Baal, tú toma un toro, yo tomaré un toro. Y tú construirás un altar y yo construiré un altar. Tú le pides a tu Dios que envíe fuego y yo le pediré a mi Dios que envíe fuego. Y el Dios que responde con fuego, ese será el verdadero Dios. Y así los profetas de Baal estuvieron primero. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Dijo, deberían gritar más fuerte. Seguramente, si Él es un Dios, puede oírte, o tal vez está profundamente pensativo, o está ocupado, o está de viaje, o quizás está durmiendo y debes despertarlo. Vas a tener que gritar más fuerte, clamar más fuerte. Aunque los profetas de Baal se cortaban, la Biblia dice que la sangre fluía de sus heridas y ellos gritaban a Baal, exuberantes y haciendo todo lo que hacían. Piensa en esto, 450 de ellos estaban gritando y clamando a Baal para que respondiera y no pasó nada. Finalmente Elías pidió su turno. Elías, cuyo nombre significa Jehová es mi Dios,
Él va y toma 4 jarras de agua. Recuerda, no es un tiempo de sequía. El agua es sagrada. Él toma el agua y la vierte sobre el sacrificio, sobre el altar, no una vez, sino que lo hace 3 veces. Y entonces aquí comenzó a orar: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hágase hoy saber que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todas estas cosas a tu mandato. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que estas personas sepan que tú, Señor, eres Dios y que estás volviendo a convertir sus corazones. Necesitas ir y leer la historia porque fue instantáneamente que Dios respondió. La Biblia dice que entonces el fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio. Pero no solo eso, Dios no se detuvo ahí. Consumió la leña, devoró la piedra y el suelo y chupó el agua de la zanja. Y cuando toda la gente vio esto, cayeron sobre sus rostros y comenzaron a clamar: el Señor, Él es Dios. El Señor, Jehová, Él es Dios. Me parece interesante que Elías no pidió fuego, simplemente pidió que Dios respondiera. Solo se reveló el corazón del profeta. Dijo: Jehová es mi Dios. Señor, revélate a ellos. Eso es todo lo que oró. Señor, hazte conocer. Déjalos ver lo que ya sé. Cayó fuego. El altar estaba en llamas. Dios se deleitó al escuchar la oración de Elías. Se deleitó en escuchar la oración de Elías. Dios se deleita en escuchar la tuya también. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué a Dios le importaría? ¿Por qué mis oraciones importarían? Quiero decir, seamos honestos, en el día en que vivimos, ni siquiera podemos conseguir que el plomero nos devuelva la llamada. Esperamos que la oficina del médico nos devuelva la llamada. ¿Por qué Dios escucharía mis oraciones? Simple, tus oraciones importan para Dios porque tú importas para Dios. Eres su hijo, has sido adoptado en su familia y es una de esas promesas preciosas y grandiosas que cuando oras, Dios entra en acción. No eres solo alguien, eres su hijo. Cuando Dios te trajo a la salvación, te enlistó en su familia. No solo te dio perdón por tu pasado, sino también autoridad en tu presente, y te dio un papel para el futuro. Verás, esta vida es una capacitación en el trabajo, hasta que entremos en la eternidad, y Dios te está preparando para reinar con Él en el cielo. De hecho, 2 Timoteo 2, versículo 12 dice que si perseveramos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 5 y 10 dice que reinaremos sobre la tierra. Sepan entonces que somos, sí, parte de la familia de Dios, y ser parte de esa familia significa que un día gobernaremos en el universo, gobernando el universo con Dios. Lo haremos como una familia, colectivamente, juntos. Y así nuestro Padre tiene un interés personal en los nuestros, en nuestra vida, en nuestros intereses. Cuando tú como hijo de Dios buscas honrar a Dios, cuando buscas honrar a la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, Dios escucha tu petición. Cuando estás orando, Dios, concédeme una fe más profunda para que pueda servirte. Dios, concédeme un ascenso para que pueda honrarte, o para que pueda tener los fines de semana libres y estar en tu casa. Dios, muéstrame dónde podemos vivir y cómo podemos glorificar mejor tu nombre. Dios, por favor, dame un cónyuge para que pueda servirte mejor. Puedo decirte que Dios escucha esas oraciones tan pronto como se ofrecen. ¿Por qué? Porque provienen de su Hijo. Harán Dios lo que pides. Quizás Él haga más de lo que puedes imaginar, porque sabe lo que es mejor para ti.
mantente firme en esta promesa de Santiago 5, versículo 16. La oración eficaz y ferviente. Eso significa que la oración de fe de un hombre justo tiene mucho poder. Cuando una persona creyente ora, comienzan a suceder grandes cosas. Nunca estás sin esperanza porque nunca estás sin oración. Puede que te encuentres en una situación imposible, puede que te sientas superado en número, superado en maniobras. Pero por favor, sea lo que sea que hagas, no te rindas, porque siempre hay esperanza mientras puedas orar. Puedes encontrarte en una cueva de leones como Daniel, pueden haberte arrojado a ese pozo y estás viendo todo lo que camina a tu alrededor, mostrando sus dientes, enseñando los dientes, rugiendo hacia ti y sabes que en cualquier momento pueden intentar saltar sobre ti para devorarte, pero no estás sin esperanza porque tienes el poder de la oración. Podría pedirte, implorarte, que memorices esa promesa y le pidas a Dios que te la traiga a la mente en el día que la necesites, cuando te sientas bajo de esperanza o como si la esperanza hubiera desaparecido. Por favor, guarda en tu corazón Santiago 5, versículo 16, la oración eficaz y ferviente de un hombre justo puede mucho. Esa es una promesa grandísima y preciosa para ti. Escucha, la oración no es el último recurso, debe ser el primer paso en nuestras vidas, porque Dios tiene un poder que nunca has visto, una fuerza que nunca has conocido. Se deleitó y respondió a la oración de Elías. Porque Elías oró, Dios se deleita en nuestras oraciones y también las responderá. Él lo hará por ti y por mí. Categorizamos las cosas que son pequeñas y las cosas que son grandes. Decimos, bueno, esta fue una oración pequeña o esta es una oración importante. He visto a Dios hacer cosas pequeñas, tan pequeñas como orar por una mascota de la familia y ver que esa mascota se recupera. Y luego he visto a Dios moverse de maneras milagrosas, como sanar a mi hijo antes de que naciera. He visto a Dios hacer cosas asombrosas. Lo he visto hacerlo instantáneamente y lo he visto donde tomó algún tiempo. Esto es lo que he aprendido. Hay poder en la oración y es una promesa que si oro, Dios se moverá a la acción. Bueno, espero que tomen esto en serio esta noche. Voy a pasar esto a los líderes de su grupo de conexión. Esta noche debería ser una noche en la que compartamos oraciones que han sido respondidas, milagros que se han realizado, porque por tu herencia, al ser un hijo de Dios, necesitas entender que significas mucho para el Señor y hay algo asombroso que sucede cuando comienzas a orar. Tu Padre Celestial comienza a actuar por ti. Él moverá montañas. Él hará todo lo que pueda para poder responder tu oración. Por favor, compártanlo entre ustedes, respondan las preguntas. Siento que esta noche va a ser una gran noche, mientras comienzan a disfrutar de escuchar y compartir entre ustedes. Dios los bendiga grandemente. Espero con ansias la próxima semana.